Seguimos sobre el mismo tema de esta aprobación a la ley de la industria eléctrica que se votó pues en la madrugada de este miércoles hacia las 5 de la mañana. Vamos a platicar ahora con el socio de Dentons López Velarde Abogados, Bernardo Cortés. Él es precisamente experto en energía. ¿Cómo estás, Bernardo? Mucho gusto, buenas tardes. Hola Darío, Rogelio, buenas tardes. ¿Qué opinas sobre la aprobación de la reforma de esta ley de la industria eléctrica? ¿Será que caiga en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se pueda declarar inconstitucional? Pues sí, al seguir el mismo espíritu que seguía la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía emitida a mediados del año pasado y que la propia Corte declaró inválida por la controversia constitucional de COFECE y que en juzgados de distrito también se determinó su inconstitucionalidad, pues en esa misma suerte podría llegar a la Corte y podría ser declarado inconstitucional, ¿no? Porque finalmente el texto constitucional en materia energética no se mueve, ¿no? Bernardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. El primer paso, entiendo, sería buscar por las empresas, una vez que esté pues aprobado en el Congreso esta iniciativa, buscar la suspensión provisional. ¿Y cuánto podrían tardar estos litigios con el gobierno federal? Pues mira, sí, efectivamente se tendría que buscar el recurso local idóneo, sería el juicio de amparo indirecto, ante juzgados de distrito y buscar la suspensión provisional para que no surta efectos esta medida. Una vez decretado esto, el juicio puede llegar a durar años, ¿no? La realidad es que en los juicios que se llevaron a cabo entre el año pasado y la media del tiempo que tomó fue entre 6 y 8 meses, más o menos. Bernardo, ¿tú ves alguna posibilidad de que se pueda revertir esta nueva ley? Te preguntaba hace un momento, la Suprema Corte de Justicia va a terminar ahí muy seguramente, pero ¿qué va a pasar con todos los litigios que en el Inter se están decantando de las empresas mexicanas que pues desarrollaron plantas, las empresas internacionales que igual lo hicieron? ¿Qué medidas pueden tomar nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, al tenor del Tratado de Libre Comercio y los compromisos que adquirimos con ellos? Pues sí, mira, Darío, ahí el recurso, el primer recurso que se buscaría sería la suspensión en el amparo, como comentaba Rogelio. Finalmente, en la medida en que exista una suspensión por parte de un juez de distrito, tendría que aplicarse la norma anterior, que en este caso implicaría que el criterio o el principio de despacho económico o despacho de mérito siga vigente, ¿no? En ese caso, eso es en materia de recursos locales. En materia de recursos internacionales, si las empresas extranjeras consideran que sus inversiones se están viendo afectadas por estas medidas implementadas por el Estado mexicano, podrían recurrir a mecanismos de solución de controversias bajo tratado, ¿no? En el caso específico de inversionistas, México es parte de una treintena de convenios internacionales en materia de protección de inversiones, incluyen protecciones en materia de trato nacional, trato mínimo, inclusive expropiación, como lo mencionamos con el ingeniero Medina Mora, y que las empresas podrían tener estos recursos a la mano en la medida que existe un tratado con el país respectivo, ¿no? Hablando de socios comerciales, pues también existiría la posibilidad de que Estados Unidos o Canadá, específicamente en el caso del TEMEC, pudieran iniciar alguna reclamación contra el Estado mexicano, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que bajo el TEMEC, de cierta manera, el Estado mexicano se obligó a no imponer medidas más restrictivas a la inversión privada en materia energética, y en esa medida, al verse violado este compromiso por la entrada en vigor de esta reforma, pues evidentemente devendría en que pudiera haber una reclamación en ese sentido, al no haber designado como monopolios designados bajo el TEMEC, ni a Pemex ni a CFE, ¿no? Bernardo, en este sentido, ¿es necesario que primero se ventile este tema, en esta inconformidad en la Suprema Corte de Justicia y después acudir a una instancia internacional como las que nos mencionas? No, depende mucho del tratado, Rogelio. Finalmente, por ejemplo, en el caso del TEMEC es un requisito para acudir al mecanismo de solución de controversias de inversión el que agote remedios locales. Entonces, en este caso sí tendrías que acudir primero al amparo y luego a la reclamación internacional. Sin embargo, hay otro tipo de tratados que establecen cláusulas que les llaman fork in the road,
por virtud de las cuales puedes acudir a ambas instancias de forma paralela. Inclusive si acudes a una, se entiende que renuncies a la otra, ¿no? Entonces, en algunos de estos casos, el análisis debe ser mucho más profundo, en la medida en que si hay este tipo de cláusulas, podrías acabar yéndote por la vía internacional antes que la vía local, ¿no? Sí. Bernardo, la misma pregunta que le hacíamos hace un momento al presidente de la Coparmex. ¿Ustedes ven esta pues nueva ley de la industria eléctrica y la conversión en el despacho, dándole preferencia a la Comisión Federal de Electricidad y toda su infraestructura como una suerte de expropiación para quienes apostaron por las energías renovables? El análisis puede dar lugar a eso, ¿no? Finalmente es la llamada expropiación indirecta que se establece bajo estos tratados que acabamos de comentar, donde podría llegarse a hacer algún argumento de que en algunos casos específicos la entrada en vigor de estas medidas implica una expropiación indirecta o una medida equivalente a expropiación, ¿no? De hecho, México ya ha tenido varios casos en los que se le ha reclamado expropiaciones indirectas e inclusive ha perdido y tiene que pagar los daños derivados de estas medidas, ¿no? Entonces, en algunos casos creo que sí, el análisis pudiera dar lugar a que hay una pérdida total de inversión, que es básicamente el estándar bajo el cual se considera que hay una expropiación indirecta bajo derecho internacional, ¿no? Bernardo, en el supuesto de que pues prosperara esta solicitud o este argumento de inconstitucionalidad, ¿el gobierno de México tendría que pagar el costo de los litigios que se presenten dentro y fuera de México? Dentro de México no, porque no hay una regla al respecto. Si hay una reclamación internacional, sí, ¿no? No son dentro del concepto de daños o de responsabilidad patrimonial del Estado bajo derecho internacional, cabría el pago del costo de litigio que tendría, ¿no? Y en el contexto internacional, en paneles internacionales, en arbitrajes. Así es en arbitrajes así aplicaría, ¿no? Sí, el costo tendría que asumirlo el Estado en principio, ¿no? En la parte ambiental, que también pues es uno de los compromisos que México ha suscrito en los últimos años a partir pues de este tema del cambio climático, ¿también puede ser sujeto de litigio esta cuestión de que México incumpla en compromisos de tipo ambiental? Sí, finalmente bajo un estándar de constitucionalidad existe la posibilidad de que esta reforma sea sometida al escrutinio desde la perspectiva de violaciones al derecho fundamental de medio ambiente sano, ¿no? De hecho, es el mismo argumento que algunas asociaciones civiles en materia de medio ambiente recurrieron para impugnar la política de confiabilidad y que consiguieron la suspensión, no solamente para efectos de la quejosa en el amparo, sino para efectos generales, ¿no? Es decir, quedó sin efectos esta política para toda la población en general, porque pues, el derecho al fundamental del medio ambiente se considera como un derecho colectivo, ¿no? Entonces, en esa medida, atado a los compromisos que mencionas en materia de cambio climático, podría llegarse a dar la suspensión o inclusive la declaración de inconstitucionalidad de esta reforma. Pues Bernardo Cortés, socio de Dentons López Velarde Abogados, te agradecemos mucho estos minutos. Les agradezco ya a ustedes. Gracias, Fernando.